Muy bien, chicos. Em, bien, el siguiente tema que estaba programado para hoy es el diagrama de flujo. Y quiero decirles que estos tres temas que estamos viendo el día de hoy prácticamente pues tienen que ver, obviamente están relacionados. Es como una secuencia, se tiene que ver primero que es un problema y el algoritmo se tiene que hacer antes de un diagrama de flujo. A lo mejor ya los han utilizado alguna vez, quizás no, pero un diagrama de flujo es una representación gráfica de un proceso. Se representan los pasos que sigue un proceso desde que inicia hasta que se termina. Y para ello se utiliza una serie de elementos visuales que te ayudan a dibujar cada paso que sigue un proceso. Quiere decir que es como un mapa eh, que tiene figuras definidas para poner el proceso. Por ejemplo, ya realizamos los algoritmos y un algoritmo se puede trasladar a un diagrama de flujo, claro que sí, pero se tiene que dibujar o se tiene que escribir dentro de ciertas figuras que ya están definidas y no se pueden cambiar, porque cada figura representa algo. Cada figura tiene que ver con su proceso, ya sea actividad, ya sea un fin, ya sea una decisión, ya sea un inicio, ya sea una operación. Los diagramas de flujo son muy utilizados en la programación, principalmente para poder programar, porque te ayudan a desmenuzar como todo tu proceso y todo lo que tienes que hacer para llegar a ese fin, pero también se puede utilizar para cualquier cosa, para tomar una decisión como persona, para hacer hasta cualquier cosa. De hecho, no sé si alguna vez se han preguntado el cómo funcionan, por ejemplo, todos aquellos objetos que tenemos en casa, como por ejemplo el microondas. Yo al ponerle el botón de palomitas, sabe exactamente la cantidad de tiempo que tiene que prenderse para realizar ese alimento. Obviamente porque ya está programado. Pero ¿qué tal? Pero ¿por qué si yo aprieto el botón de descongelar carne, se ponen 10 minutos y no 3? Entonces, esos son como decisiones que, por ejemplo, si lo pensamos del cerebro del microondas, el microondas ya sabe que cierto como código tiene que funcionar de cierta manera o cómo tiene que responder hasta a cierta orden. Aquí les voy a poner, por ejemplo, estos son los símbolos principales de un diagrama de flujo. Con esto se realiza un diagrama de flujo. Principalmente el símbolo, su nombre y su función. Todos tienen nombre y función. El que tenemos por aquí es como un circulito, bueno, no es como un círculo, es una figura con las extremidades un poco redondeadas que indican el inicio y el final del diagrama de flujo. Este siempre se tiene que poner al inicio y como tal se tiene que escribir dentro del símbolo. En un momento les voy a poner ejemplos de diagramas de flujo. Se pone en inicio y siempre son importantes, mega importantes, las líneas o conectores. Que tenemos el siguiente son las flechitas. Estas flechitas son súper importantes ponerlas porque estas son las que nos unen los procesos como tal, las que nos van señalando qué es lo que sigue después de cada una. En la línea indica el orden de la ejecución de las operaciones. Después viene esta que representa como la entrada o la salida. Esta no es muy común, no es común que nosotros la vayamos a utilizar ahorita, porque esta se utiliza, por ejemplo, más en programación cuando declaras datos. Bueno, una declaración de datos le está diciendo el problema y yo voy a utilizar estos datos que van a ser continuos. Por ejemplo, si yo hago un diagrama de flujo de cómo realizar, por ejemplo, no sé, cómo convertir grados Celsius a grados Fahrenheit, yo voy a declarar en la palabra Celsius y Fahrenheit, que es algo que se va a estar utilizando continuamente en todo el proceso, ¿va? Pero esa no es muy común que nosotros la vayamos a utilizar ahorita. El que sí vamos a utilizar mucho es este proceso. Aquí se representa como todos los procesos o todas las operaciones que vamos a hacer. Aquí sí se pueden poner todas las opciones y todo lo que vamos a utilizar. Y la decisión también la vamos a utilizar muchísimo, porque la decisión siempre va acompañada de un sí y de un no. ¿A qué voy con esto? De un sí, por ejemplo, la pregunta es, ¿está lloviendo? Sería la pregunta en el proceso, y luego abajo sería, sí, si está lloviendo,
saco mi paraguas, no está lloviendo, sigo caminando de igual manera. Y eso es un poquito a lo que iba con el ejemplo del microondas. El microondas, yo al apretar el botón de las palomitas, él sabe que quiere decir que las palomitas, entonces va a poner 3 minutos y medio para que se realicen las palomitas. Entonces es como si estuviera programado de esa manera. Decir, apretó palomitas, sí, 3 minutos, no apretó palomitas, no. Sigo el proceso. Aquí les doy un ejemplo. Bueno, este es primero, bueno, vamos a ir a este. Por ejemplo, la lámpara no funciona. Y vemos la figura de la decisión que dice, ¿está enchufada la lámpara? Si no está enchufada la lámpara, ¿qué hace? Pues enchufo la lámpara y ahí se acaba mi proceso. Aquí si se ven ya no tiene más líneas que puedan seguir porque ahí se acabó. Porque ¿cuál es la cuestión? Que la lámpara no funciona. Entonces, no funciona porque no está enchufada. Pero ¿qué pasa si sí está enchufada la lámpara? Entonces sigue el proceso. ¿Qué es lo que me voy a dar cuenta? Si está quemada la ampolleta o no. Si sí está quemada, ¿qué es lo que hago? Cambiar la ampolleta. Listo. Pero si no está quemada si no está quemada la ampolleta, quiere decir que no funciona, entonces ¿qué tengo que hacer? Comprar nueva lámpara. Este es más o menos como la estructura de un diagrama de flujo con decisión. Obviamente, si ustedes buscan en internet van a encontrar muchísimos más. Y aquí este es uno de un diagrama de flujo, cómo se realiza la, mm, la operación de un área de rectángulo. Aquí, por ejemplo, si estamos viendo, esta es la figura que les mencionaba que no vamos a utilizar, porque aquí se declaran datos que van a estar utilizando. Y si se dan cuenta, está declarada base, está declarada altura. ¿Por qué? Porque estos datos son algo que se va a estar utilizando continuamente. Y después ven el proceso. Área es igual a base por altura. No sé si se están dando cuenta. Esta y esta está aquí, ¿va? Y qué es lo que me va a dar al final esta impresión de datos. Yo quiero esto, Dari, y fin. Así este es como algo, un ejemplo básico. Obviamente los que vamos a realizar nosotros van a tener que tener el proceso como tal. ¿Sabes? Que es esta. Vamos a realizar un diagrama de flujo para convertir los dólares en pesos mexicanos. ¿Cuánto equivalen 3 dólares a pesos mexicanos? ¿Cómo vamos a hacerlo? Primero tenemos que buscar cuánto equivale el dólar, cuánto va a estar el dólar ahorita. Y si está, por ejemplo, 23.27, pues voy a poner en mi proceso 23.27 por número que, que yo quiera convertir. Obviamente poniendo su inicio o su proceso. Y vamos a realizar un diagrama de flujo con decisión que sea súper libre. Ustedes van a saber cuál hacen, que es este diagrama de flujo de decisión. Este es el que van a realizar. No, bueno, este tipo, pero ustedes van a realizar el ejemplo que ustedes quieran. ¿Va?